Entonces, cuando quieras, arrancamos. Vale, yo si querés empiezo contándoles dos experiencias de investigación. La primera, justamente, que resumimos en el libro que salió el año pasado, que editamos con Gabriel Kessler para siglo XXI sobre la era del hartazgo, sobre polarización, conflicto sociopolítico en América Latina. Y eso es una investigación que llevó unos 3 4 años más o menos. Y ahora les cuento en segundo lugar lo que estamos haciendo ahora con Gabriel y con otro equipo, con María del Gené, con otros colegas, sobre la construcción de un electorado y alineado y identificado, digamos, con Milei, ¿no? O sea, el electorado mileísta, que sobre esto último, si quieren después les muestro, justo hoy salió un texto, o estos días salió un texto que les puedo compartir luego. Bien, entonces, en las dos investigaciones usamos en las dos métodos mixtos, qual y quanti. En esta última usamos una innovación que luego les cuento, que es conversaciones en WhatsApp con los votantes. Pero vamos a empezar por lo primero. Nosotros en el año 2020 más o menos empezamos con Gabriel a pensar en trabajar sobre polarización. Luego de darle un poco de vueltas, hicimos un texto en esa época sobre influencers, digamos, de derecha, que también salió publicado en 2022, con un incipiente, todavía Laje, un poco antes de su estrellato y otras figuras más. Y nos decidimos trabajar sobre polarización, pero como los dos somos sociólogos, queríamos trabajar sobre polarización a nivel de los votantes, a nivel de la sociedad y no tanto de las élites. Y lo que hicimos fue establecer digamos, primero trabajar durante un buen tiempo con encuestas con series históricas largas, y después nos dimos cuenta que había que testear procesos históricos de una forma cualitativa y empezamos a diseñar una investigación con grupos focales, que fue lo que hicimos, que fue el grueso del trabajo. Conseguimos un gran financiamiento, por suerte, en ese momento, en el año 2021, que nos permitió desarrollar esta investigación, donde nosotros básicamente lo que queríamos hacer era, luego de haber leído un poco digamos, lo que había sobre el tema, que como para el año 2021 todavía era eminentemente de Estados Unidos, como ustedes saben, es uno de los temas en los que la bibliografía está más concentrada geográficamente. Digo, hay temas, no sé, populismo, clientelismo, derechas, izquierdas, qué sé yo, que se estudia en muchos lugares del mundo, republicanismo, lo que fuera. Hasta hace muy pocos años, polarización era un tema casi monopolizado por la ciencia política y la sociología en Estados Unidos. Y de ahí aprendimos algunas cosas muy importantes, que hoy ya son un poco obvias. La primera es que hay que pensarlo como un fenómeno procesual y que había que, por tanto, estudiar, digamos, más que escenarios polarizados, procesos de polarización o de despolarización, y justamente por eso es que empezamos con este trabajo con series históricas. Trabajamos con dos encuestas, con la World Value Survey y con la POP, que, como ustedes saben, la POP tiene digamos, la virtud de que son series históricas, de que son cuestionarios más adaptados para América Latina, pero tiene como defecto que son series más cortas, porque empieza en 2008 para varios países, un poco antes para otros, pero en todo caso son series más cortas. La World Value Survey lo que tiene de bueno es que comienza en los años 80 para varios países, con lo cual teníamos una posibilidad de tener un arco histórico un poco más largo. Una segunda cosa que nos interesaba ver, nosotros nos inspiramos mucho en esa etapa, sobre todo inicial, en un texto ya clásico que es de DiMaggio, Powell y Bryson sobre polarización, que salió en el año 1996, si no me equivoco, donde ellos
define polarización, rápidamente en torno a 4 dimensiones. Una primera, por supuesto, tiene que ver con la existencia de 2 polos nutridos. La segunda es que esos 2 polos estén suficientemente separados, que no sean dos grupos con ideas, cercanas. Y luego un punto clave para nosotros, que era el tema de la consolidación, que era que ese grupo de personas que pensaban similar estuvieran correlacionadas de alguna manera con alguna categoría sociodemográfica, relevante: raza, género, edad, clase, lo que fuera. Porque, por supuesto, como bien sabemos, las ideas tienen más chances de tener efectos políticos cuando anclan en grupos sociales concretos, ¿no? Si no, pueden ser corrientes de opinión que por ahí nunca plasman. De hecho, uno de los textos de nuestro último libro, justamente, que escriben Ken Roberts, Santiago Banria y Rocío Salas, muestra justamente cómo en América Latina no es que están tan polarizadas las opiniones, hay todavía una corriente centrista mayoritaria, si quiere. Lo que pasa es que los polos correlacionan muy bien con las personas con más activismo, con más compromiso político, con lo cual hay cierta licuación del centro por la acción fuerte de esas minorías intensas, para llamarlas de cierto modo. Y entonces hicimos todo ese trabajo histórico, y después queríamos empezar a testear algunas hipótesis que aparecían en el estudio con encuestas, sobre todo entender cómo las personas, hacían sentido respecto de los diferentes temas. Los temas, como ustedes saben, las agendas polarizadas, o las agendas relevantes más bien, en América Latina son sobre todo, la agenda cultural, que tiene que ver con derechos de género, feminismo, aborto, etc. La agenda económico-distributiva clásica, y la seguridad, ¿no? Es la otra agenda importante, relevante en la región. Entonces, queríamos conversar con la gente sobre esos temas, y pensar, si había realmente profundas diferencias en la forma de percibir los temas o de hablar sobre los temas de los votantes de izquierda y derecha en cada uno de los países. Queríamos también testear otra idea, que es cómo correlacionan justamente las posiciones conservadoras en la agenda cultural y las posiciones más, antiestado en la esfera económica. Y en tercer lugar, queríamos ver si eso tenía clara relación con el voto o no. O sea, si la gente conservadora votaba por los partidos de derecha, para decirlo rápido, o no, en cada caso. Entonces, hicimos un diseño de investigación que tuvo primero la idea de hacer 16 grupos focales en 5 países de América Latina. Hicimos Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y México. Elegimos los casos básicamente con un criterio más de casos diferentes en términos de historias políticas, de variación regional. Queríamos tener un poco de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Y sobre todo sabíamos que, salvo El Salvador, que era un caso un poco menos importante en términos poblacionales, que si tomábamos Argentina, Brasil, Colombia y México, tomábamos el 70% más o menos de, la población vive en estos 4 países, con lo cual era una cobertura relevante de la región. Entonces, hicimos estos grupos focales en los 5 países, donde sabíamos que había procesos por lo menos de conflictividad política creciente. Hicimos grupos focales en la capital o en la ciudad principal de cada país, y luego en regiones con fuerte voto conservador, porque sabíamos que el tema ya del auge
las derechas era un tema relevante. Y luego hicimos grupos con equilibrios entre sexo, edad, educación, variedad de digamos, ocupaciones, y trabajamos con grupos mixtos y con grupos no mixtos en términos de voto, ¿no? Digamos, básicamente tomamos votantes de las principales opciones de cada país. En Argentina, Brasil era más fácil porque era básicamente kirchnerismo, Juntos por el Cambio en ese momento. En Brasil era fácil porque era Bolsonaro versus Lula o Haddad en ese momento. Y luego en los otros casos era un poco más complejo, pero en Colombia era bastante fácil porque finalmente elegíamos los que habían votado por Duque o por Petro en la segunda vuelta de las elecciones, en ese caso creo que era el 2019, 18, bueno, no me acuerdo. O sea, antes de que gane Petro, que digamos, Petro gana, digamos, luego en el 22. En el caso de México era también bastante fácil porque había habido también como dos grandes digamos, frentes o coaliciones, Morena por un lado y digamos, la coalición PRD, PAN, PRI. Bueno, entonces digamos, trabajamos con grupos focales en los que fuimos viendo, conversando. Una primera pregunta era si la gente que votaba por cosas parecidas conversaba diferente cuando estaba con gente parecida, o conversaba igual estando con gente parecida o con gente diferente. Realmente ahí no encontramos ninguna variación relevante. O sea, nosotros, insisto, pensábamos que iba a haber algún tipo de, digamos, incomodidad, y la gente conversaba más o menos parecido. Quizás en los grupos homogéneos en términos de voto había un poquito más de libertad para decir cosas un poco más subidas de tono, pero muy poquito, digamos, realmente, porque en los grupos heterogéneos en términos de voto hubo mucho debate, hubo mucha discusión, y eso no pasó nada. ¿Y qué más? Bueno, y elaboramos un protocolo que implicaba conversar sobre diferentes, digamos, temas de agenda. Como esto fue finalmente en la pandemia, tuvimos la suerte de que fueron 2 grupos online que hicimos todos con Gabriel, salvo en Brasil, que por un tema idiomático solamente lo seguíamos ocultos, pero vimos todos los grupos. Pero hicimos todo, digamos, condujimos la mayor parte de los grupos con socios locales, en algunos casos que nos ayudaron, y eso nos dio una experiencia muy de primera mano y una textura muy de primera mano de lo que surgía en términos de findings en el campo. Bueno, y yo diría, para hacer, digamos, breve con esto, hubo 2 cosas fundamentales. Una primera cuestión es que fue muy importante, a partir de los grupos focales nos dimos cuenta que para pensar la cuestión de cómo las personas hacían sentido sobre los temas de agenda, teníamos que entrar más por una teoría de los framings, de los encuadres, sobre cómo las personas encuadraban los temas, y eso solamente te lo permite hacer un trabajo cuantitativo, digamos, ¿no? Y cuantitativamente vos podés medir encuadres, pero tenés que vos construirlos previamente o tomarlos, digamos, de algún lado. Para algo más inductivo eso no funciona. Lo que hicimos fue que a la salida de la investigación hicimos encuestas en 4 de los 5 países, no en El Salvador, pues ya estaban en un contexto ya mucho más autoritario, y en esos 4 países sí medimos algunos de los encuadres que recogimos de los, digamos, de los grupos focales. Y entonces lo que nos pasó como más, digamos, relevante fue, primero, esta idea de entender cómo la gente hablaba de temas, digamos, de interés público, algo que los sociólogos poco ya sabemos más fácilmente, pero no sé si tan
tan claro para todos, que es la idea de que finalmente la forma de hablar de política es relevante y, por ejemplo, les digo un caso muy claro, en Colombia, que era uno de los casos en los que había más desalineamiento entre agendas y entre posiciones y voto, había temas que la gente los abordaba mucho con categorías religiosas, no políticas, por ejemplo, ¿no? Que hablaba de aborto, que hablaba de matrimonio gay, invocando a Dios y no invocando, no sé, derechos, o hasta inclusive con posiciones, digamos, conservadoras, si se quiere, pero en términos más políticos, como pasaba en Argentina o en Brasil, básicamente, donde inclusive los evangélicos o muchos evangélicos hablaban de esos temas en términos políticos, no solamente en términos religiosos, porque hubo una politización claramente de esos issues en el espacio público. Entonces, eso fue muy relevante. Y eso también nos fue llevando al otro punto clave que eso comenzó como una investigación sobre polarización y terminó con una investigación sobre descontento, si se quiere, porque nos dimos cuenta que había países polarizados como Argentina, Brasil, pero había países que no estaban polarizados y lo que pasaba era otra cosa, y finalmente lo que entendimos es que la polarización es una de las formas de procesar el descontento que convive con las otras, justamente, que eran los casos de, digamos, México y Colombia. Corto acá esto porque está en el libro, porque no tiene sentido tampoco que me extienda tanto, y porque en este caso, si hay alguna pregunta, luego podemos retomar. No les dije que, digamos, reclutamos a la gente con consultoras en cada país que hicieron el trabajo de, digamos, reclutamiento, infraestructura y transcripción de los grupos en todos los casos, porque era básicamente la forma de intentar tener una calidad en el reclutamiento lo más alta posible, evitar dentro de todo los sesgos vinculados con cuando uno hace cosas con gente más cercana, conocida, lo que fuera, así que eso estuvo bastante bien construida, digo, siempre son muestras cualitativas, por supuesto. Y no dije también que a la gente se le daba un incentivo en cada caso, por supuesto, para participar de los grupos. Eso siempre, como ustedes saben, funciona así. Bien, cuando terminamos esa investigación, una de las cosas que nos había pasado muy claramente era que los grupos focales, como ustedes saben, tienen esa gran riqueza de poder conversar con la gente, ver cómo la gente conversa entre sí, cómo es un gran generador de hipótesis, es un gran generador de datos cualitativos sobre los significados que las personas atribuyen a las cosas y a los temas, pero no deja de ser una foto, finalmente. Digo, comparte con la encuesta el carácter de foto, digamos, ¿no? Salvo que uno haga... Pero, bueno, sí, digamos, funciona muy como foto. Entonces, y lo que nos pasó en el caso de, sobre todo en Brasil, muy claramente, es que cuando conversábamos con la gente, esto fue en el año 21, etapa pandémica complicada, la gente estaba muy descontenta con Bolsonaro, por ejemplo, con el gobierno, cómo había manejado la pandemia, etc. Sin embargo, al final del grupo, cuando le preguntamos a la gente por quién votaría en una eventual elección, todos los que eran bolsonaristas nos decían en general Bolsonaro, digamos, ¿no? O sea, entonces había algo de la consolidación de ese electorado que no podíamos captar con los grupos focales, y por eso cuando en Argentina gana Milei, digamos, se nos ocurrió innovar un poquito metodológicamente, digamos, cambiar la metodología de investigación. Hicimos al revés, partimos con una encuesta que fue la encuesta de cierre del otro proyecto, nos sirvió como encuesta de entrada de este proyecto, y lo que quisimos ver es más
no tanto escenarios de conflictividad y descontento, sino cómo se construye procesualmente un electorado, cómo se construye procesualmente un alineamiento y una adhesión con un líder político, de los rasgos de Milei, que tiene, por supuesto, esas excentricidades por un lado y esas radicalidades por el otro, digamos, ¿no? Como ustedes saben, es un líder que para la política argentina era y es todavía un poco atípico. Entonces, ya nos había quedado claro por la otra investigación y por la encuesta que eso, digamos, lo escribimos en el libro y ese texto es del 24, es un texto, digamos, lo escribimos en ese momento la primera vez. Digo, era muy claro que Milei no era una ruptura de la polarización, digamos, en el país, era más una continuidad por otros medios. Digo, claramente esa idea que algunos pensaron inicialmente de que estaba por fuera de la grieta, era claramente, se revelaba inexacta, pero no nos quedaba tan claro cómo se podía constituir un proceso de adhesión a su figura y a su programa de su gobierno. Entonces, lo que, digamos, la verdad que un poco de casualidad, pensando, yo alguna vez había escuchado que esto se usaba más en temas de, digamos, marketing, branding, digamos, en mercado sobre todo. Se nos ocurrió montar una investigación con grupos de WhatsApp. O sea, creados por nosotros, no grupos existentes. Digo, ya había habido investigación de gente que se metía en grupos, por ejemplo, bolsonaristas, digamos, y que los estudiaba, pero en nuestro caso era poner gente en grupos, digamos, en 5 grupos en este caso de WhatsApp, y ponerlos a conversar sobre temas que les vamos proponiendo semanalmente. Esta investigación comenzó en el año 2024, en julio de 2024, todavía tenemos a la gente en los grupos, con lo cual seguimos con la investigación. Y básicamente, como les decía, la idea era entender el punto de partida y el proceso de alineamiento o de desalineamiento con la figura de Milei, con su programa y con sus ideas, y con la pregunta de si se estaba conformando o no, si se está conformando o no un electorado, una constituency más o menos sólida de apoyo a Milei, fuera de que coyunturalmente haya gente que lo vote o no lo vote, digamos, no era la pregunta por eso. Entonces, lo que hicimos fue construir una muestra ahí también con otra consultora que muy gentilmente nos dio su base de datos. Esa consultora lo que hizo fue mandar mensajes a su base de datos de más o menos 2 millones y tanto de votantes, a quienes sabía que habían votado por Milei en primera y en segunda vuelta, y los invitaba a este estudio. Por nosotros queríamos tener como a los puros mileístas, no a quienes votaron por Milei, digamos, por descarte. Lo sumamos entonces, y ahí los invitábamos a sumarse a esta investigación con un incentivo, digamos, también quincenal, y la idea era, y lo que hicimos fue, digamos, crear 5 grupos, un grupo de jóvenes varones, porque nos interesaba justamente captar si había algo interesante, alguna especificidad en esta idea de los jóvenes varones mileístas. Otro grupo solo, digamos, de hombres varones, digamos, solo, digo, de edades variadas, y justamente ahí queríamos ver básicamente si había también una forma de hablar de los temas masculina. Otro grupo de mujeres para controlar, y después 2 grupos mixtos de géneros y edades, digamos, ¿no? Y a esa gente le damos semanalmente entre 3 y 4 a veces, pero casi siempre 3 prompts, 3 consignas sobre temas diferentes, que pueden ser temas más de fondo, actitudinales, pueden ser preguntas sobre figuras políticas para ver cómo se posicionan como
los perciben, o pueden ser sobre acontecimientos políticos de coyuntura, conflictos, huelgas, leyes, acciones del gobierno, escándalos de corrupción, lo que fuera, y vamos siguiéndolos, y luego hacemos una pregunta recurrentemente cada 6 meses, que es cómo están ellos, cómo están sus familias, cómo ven la economía, cómo ven, al gobierno, para un poco seguir la evolución de su percepción sobre la situación personal, sobre la situación del país y sobre cómo el gobierno está manejando la economía, que sabíamos que era uno de los temas centrales justamente de ese contrato con Milei. Así que eso es lo que empezamos a hacer. Teníamos unas 50 personas de partida, se nos fueron cayendo unas, hoy tenemos unas 30 y pico. Digamos, no es fácil, digamos, que la gente siga en los grupos, la gente se cansa, se va, sobre todo los jóvenes. De verdad, los hombres jóvenes, lo que tienen para mi gusto de particular es que se van de los grupos, digamos, nos gostean bastante, pero no tanto que tengan ideas diferentes del resto. Sí, por supuesto, digamos, encontramos sesgo de género, eso, digamos, podemos charlarlo. ¿Y qué más? Hacíamos de entrada 2 semanas, parábamos 2 semanas, y así, o sea, 2 semanas por mes. Entre enero y febrero paramos, digamos, en cada año, y el año pasado nos dimos cuenta que ya estaba un poco saturando la cosa, entonces lo que hicimos fue espaciarlo un poco más, 1 semana por mes, desde el año pasado. Hacemos 3, 4 preguntas, 1 semana por mes, y con eso, digamos, funciona mejor, porque ya había una especie de efecto, digamos, repetición, cansancio en la gente, que no estaba bueno, y para cuidar eso, espaciamos un poco más las consignas. Así que bueno, esos son los 2 trabajos, ahí me quedo, son las 2 cosas que estamos haciendo, o que hicimos en la última investigación, y que estoy haciendo ahora en este contexto, que incluyen metodologías quali, que incluyen un poco de innovación metodológica. Digo que es un poco lo que vos me decías, Leandro, que nos interesaba más conversar. Si les parece, abro con las preguntas y vayan pensando para formularlas. Yo me quedé pensando con esto que decías de que Milei aparecía como quizás alguien que podía romper la grieta en su momento, y el paso de los meses o del tiempo terminó demostrando que más que romperla terminaba armándola. Y me quedo pensando si, viste que el año pasado algo que pasó con el PRO y el espacio de Milei es que se han visto como diferencias, no son lo mismo, ¿no? Y los electores. Y lo que estaba pensando es si la polarización no es justamente ese factor que pueda homogeneizar a ese electorado. Si vos le preguntás, diferencias tienen, críticas internas tienen, pero por ahí la polarización con el kirchnerismo termina siendo lo que genera homogeneidad. Quería preguntarte si eso lo viste, qué pensás respecto a eso, y en segundo lugar, una pregunta complementaria, cómo varía la intensidad de la polarización respecto a la edad. ¿Hay una diferencia entre electores jóvenes y más grandes? No sé, menos 35, más 35 en cada uno de los espacios, ¿o ves como cierta homogeneidad en ese sentido? Mira, yo quería ver si encontraba ahora el último número de la revista Estudios Sociológicos del Colmex, que salió un texto nuestro en base justamente a los primeros findings de esta investigación. Se los voy a ponerles acá el link para que lo tengan, quien les interese. Acá está, nuevas derechas. Bien. Acá está. Son de acceso libre, así que se pueden bajar los artículos. Mirá, sobre la primera pregunta, lo que te diría. Ahí está, ahí lo puse. Gracias. Lo que te diría es que nosotros en este texto, digamos, justamente decimos eso. Lo que encontramos básicamente son tres mecanismos, digamos, que funcionan para la adhesión a Milei. Uno primero, que es un contrato original, que es puramente o principalmente
y te diría centralmente económico, y la economía subordina a todos, digamos, los demás temas. Una segunda cuestión que tiene que ver con digamos, acomodamiento que se produce de las personas, o la incorporación que hacen las personas de los encuadres, de los frames, justamente, que el gobierno produce sobre los temas. Eso también puedo contarles un poco más. Eso sí se puede medir bien justamente con algo longitudinal. Y lo tercero, y ahí está tu punto, es claramente la cuestión de la identidad negativa, del partidismo negativo, digamos, ¿no? El antikirchnerismo es un cemento fundamental del apoyo a Milei y del electorado, digamos, de Milei. Nosotros no encontramos muchos votantes peronistas en nuestro estudio, por supuesto que no es, digamos, una muestra, digamos, relevante en términos estadísticos, digamos, representativa, pero digamos, no encontramos muchos. Hay, quizás en Córdoba hay una votante que es votante al mismo tiempo del peronismo cordobés y, digamos, de Milei, pero no hay esa gran traspaso de votos que en un momento, digamos, se decía del peronismo, digamos, a Milei. Pero entonces el antikirchnerismo es un cemento fundamental, digamos, del apoyo, y eso funciona. Yo te diría que la adopción, digamos, el contrato económico hace que todos los demás temas que le interesan más al activismo queden, subtiendan y queden marginados en la evaluación que hacen digamos, soportantes sobre el gobierno, que es con esto la batalla cultural, la dictadura, el género, son temas muy secundarios para buena parte de los votantes. Digamos, lo cual no es poco preocupante, porque justamente uno puede decir, justamente porque no son muy relevantes, pueden, digamos, dejar pasar cosas en esos campos. Lo segundo es esto de lo que te decía, de que la adhesión al líder va siendo, y el vínculo con ese contrato económico, haciendo que muchos votantes adopten parte de los encuadres que hace el gobierno en esos temas. Uno muy claro es, digamos, la idea de auditar, ¿no? Cuando fue el conflicto con las digamos, universidades, digamos, inicialmente captamos un poco de incomodidad de muchos votantes, y enseguida, cuando salió el frame auditoría, toda la gente dijo: buenísimo, sí es eso, hay que auditar primero para que vamos a ver qué hacen con la plata, qué sé yo. Y el mismo encuadre apareció con discapacidad, con los jubilados, con todos los temas en los que el gobierno desfinancia. Aparece, digamos, siempre la idea de primero hay que auditar para después ver si hace falta la plata o no, porque, bueno, finalmente por la idea anticasta tan fuerte que está también presente, que es parte de esa retórica central del gobierno, ¿no? Pero la casta es cada vez más, digamos, kirchnerismo, claramente, ¿no? En este punto. Entonces eso, digamos, tercero es, cada vez que hay, por ejemplo, digamos, con jubilaciones fue claro, había mucho digamos, disconformidad con el modo en que el gobierno estaba tocando el tema. Muchos decían, bueno, finalmente hay que digamos, aumentar o hacer algo con los jubilados. Sin embargo, cuando el Congreso, digamos, saca una ley apoyada, impulsada por el peronismo, no, vétenla, porque estos tipos, digamos,
no les importan, digamos, los jubilados, solamente quieren ir contra el gobierno. Está bien que Milei vete esa ley, ¿no? Entonces eso funciona muchas veces y en diferentes campos. La cosa es que el partidismo, digamos, negativo aglutina mucho. Tu segunda pregunta sobre los jóvenes, y ya me callo con esto. Tu segunda pregunta sobre los jóvenes, yo lo que te diría es, nos cuesta mucho, la verdad, trabajar cualitativamente con los jóvenes acá. Fuimos a hacer campo después en Tucumán. Eso no les conté, hicimos una estadía en Tucumán justamente porque es, creo, uno de los campos. Creo que, digamos, que el NOA es un gran lugar justamente para poder captar algo de la novedad del voto mileísta, porque quizás ahí hay algo del peronismo, digamos, conservador que fue girando hacia otro lado. Salta, Tucumán, Catamarca, digo, son zonas en las que hace muy buenas scores el gobierno y con, digamos, con gobernadores claramente peronistas o proto-peronistas muy poco, por lo menos, antagonistas con el gobierno. Y ahí sí pudimos entrar un poco más con los jóvenes varones, con los jóvenes de autoridad en general. Y básicamente lo que encontramos es una gran conexión, algo que ya percibíamos que es la idea, la gran novedad de los jóvenes es los más 40 son más los desencantados conjuntos por el cambio, que buscaban un líder más fuerte, un cambio más profundo, esta idea digamos, de Macri de un segundo tiempo que pudiera hacer todo lo que no hicieron en el primer tiempo, digamos, ¿no? Eso funciona más. Y en los jóvenes funciona mucho menos eso y más una politización por derecha. Es gente que se politiza por derecha, gente por ahí que viene de familias poco políticas, muy poco politizados ellos mismos, que en contexto pandémico, sobre todo muchos de ellos, sobre todo digamos, por edad, pero un poco antes, digamos, algunos también, empiezan a ver en ese personaje disruptivo una especie de portavoz de su descontento, digamos, ¿no? Okay. Y eso lo vimos como con varios jóvenes que no tenían una ideología elaborada, no son, por eso digo, uno siempre, el problema que tenemos cuando estudiamos estos fenómenos es que tendemos a atribuir a los votantes llanos, rasos, lo que fuera, la ideología del activismo más duro y, digamos, no son Gordos Dan, no son Laje, no son nada de eso, digamos, claramente, gente por ahí inclusive muy poco politizada muchas veces, pero que hubo algo de esa conversión tan potente de el discurso anticasta, una performance física muy potente y una idea de que yo tengo la solución para este país, funcionó como un anzuelo bastante poderoso, te diría. Ok. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Active el micrófono y pregunte lo más concreto posible. Tenemos muy pocos minutos por delante. ¿Alguna? A ver ahí. Sí, yo sí. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bueno, primero gracias por venir a hablarnos. Yo te quería hacer una pregunta porque empezar a leer el libro no lo terminé, quizás es un poco más de tu opinión. A mí, bueno, ustedes cantan en el libro que estos líderes emergentes como que reorganizan el descontento social alrededor de su figura. Y capaz mi pregunta va si es posible los movimientos mileístas, bolsonaristas, si es posible que se institucionalicen y que sobrevivan más allá de estas figuras outsiders, porque bueno, todo político que llega a la política se vuelve casta en algún momento si continúa. Entonces, medio una contradicción que tienen en su discurso y lo que es hacer política, básicamente. Buenísimo, es una gran pregunta. Yo te diría, el tema con esa pregunta es que tiene como dos aristas. Tiene una arista que va por el lado de los votantes y otra arista que va por el lado de la organización política o la marca partidaria o el partido, lo que fuera. Y lo que yo te diría es que a mí
digamos, lo que estamos viendo es que es mucho más resiliente el electorado con esos líderes que la organización, los componentes partidistas clásicos, digamos, ¿no? Porque claramente ni Bolsonaro ni Milei invirtieron mucho en construcción partidaria, ninguno de ellos. Bolsonaro tenía a su favor, que tenía como la base electoral o la base social más bien evangélica muy organizada, entonces eso nos le da un anclaje social fuerte sin necesidad de invertir él mismo en partido, pero Milei no tiene nada, digamos, ¿no? Milei tiene más una base digital, te diría que es lo más coordinado que tiene, es una base digital, y bueno, por supuesto después esos brokers que juntan gente en las provincias, pero digo, no es un partido en un sentido estricto del término. Entonces, es muy probable que sean muy frágiles a sus propios fracasos en términos de supervivencia partidaria, pero es más probable que sean más resilientes en términos de construir una sensibilidad política, digamos, ¿no? Bolsonaro claramente se piensa que está preso, está su hijo que es mucho peor que él, como líder, digo, ¿no? Y sin embargo, digamos, él se fue con el 9% casi, y digamos, su hijo hoy es muy competitivo. Perderá, no sé, pero digo, es muy competitivo. Entonces hay una base electoral que se consolida. No sé en Argentina si va a pasar lo mismo, la verdad, por lo que te decía, porque sociológicamente es un fenómeno más débil, Milei, creo yo. O sea, yo me cuesta, es más contexto dependiente Milei que Bolsonaro como fenómeno político, y es más performance económica o más desempeño económico dependiente, digamos, que Bolsonaro. Entonces me cuesta más pensar en este caso, pero bueno, lo que sí sabemos es que en Argentina se conformó, digamos, un electorado de centro-derecha que se corrió más en los últimos años, que parece ya bastante consistente, que votará por una opción, por otra, pero que está ahí, digo, que hay disponibilidad, como diría el viejo Germani, ¿no? O sea, hay un electorado, digamos, disponible que tendrá siempre que ser alimentado por alguna opción, me parece. Eso es lo que te puedo decir, pero digamos, no me queda tan claro cuán perdurable va a ser el mileísmo como tal, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguna más y cerramos abusando de la disponibilidad? ¿Alguna pregunta más que tengan, que quieran hacerle? Ahí, Marian. Y con esto cerramos. Sí, sí, una pregunta rápida. Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Qué tal? Una duda sobre el libro en particular. Lo estaba leyendo y tenía una duda sobre qué tan buenos predictores pueden ser las concepciones de derecha e izquierda más tradicionales en torno que podemos asociar más con la derecha e izquierda tradicionales. Me pasaba tal vez viéndolo en los casos, por más disímiles que sean, de la Argentina, de Colombia o de Perú, de decir, bueno, hay votantes que pueden apoyar una alternativa tal, pero tener posiciones contrarias en temas muy particulares, como el aborto tal vez, o Ujú. los derechos reproductivos, o los derechos de las comunidades LGBTQI más, cosas por el estilo. Y en ese sentido, tal vez si uno lo puede poner en una balanza, qué tanto peso tienen las identidades en cada caso particular, no siendo siempre las mismas, ¿no? Pero tal vez en el caso de Perú, los antifujimoristas contra los anticomunistas, o en la Argentina, peronistas, antiperonistas, un poco tal vez esa dinámica, si se puede ver de alguna forma. Sí, bueno, esa es la tesis Meléndez, ¿no? Que pesa mucho más el partidismo negativo. Carlos Meléndez, un amigo, colega estamos trabajando mucho sobre esta cuestión, que yo creo que tiene mucho asidero. Me parece que yo te diría que hay un punto, eh, digamos, mi respuesta podría empezar por otro lado, que es izquierda y derecha son predictores, digamos, relevantes, sí depende de dónde.
te diría. Son muy contextuales, me parece, en América Latina, donde digo, eh, empezamos hablando del tema polarización y decíamos de la particularidad del caso estadounidense, que es digamos, un país con bipartidismo de más de un siglo, digamos. Es cierto que es un bipartidismo que fue mutando, digamos, claramente, y el sorting ideológico se dio en los últimos 50, 60 años, digamos, no antes. En todo caso, hay una continuidad de las identidades y de los partidos que no existe en casi ningún lugar del mundo, te diría, y menos en América Latina con una gran fluidez de la oferta política. Entonces, lo que te diría ahí es, me parece bastante claro que izquierda-derecha funciona bien en Brasil y en Argentina, paradójicamente un país en el que funcionaba bastante mal, cada vez funciona mejor. Funciona más o menos en Perú, te diría poco. En Colombia funcionaba cuando hicimos nuestro estudio bastante poco, claramente. Como yo le decía antes, Colombia era un caso muy claro en el que votantes de izquierda eran más conservadores culturalmente que votantes del Partido Liberal, supongamos, un partido de centro-derecha, supongamos. Entonces, claramente, digamos, no funcionaba para nada bien. Tenemos hipótesis de, digamos, por qué pasa eso, pero también es cierto que incluso donde sí funciona bien, Argentina, Brasil, tampoco hay que exagerar, por supuesto, ¿no? Digo, decir esto, en Argentina funciona bien, pero sí, funciona mucho mejor en Buenos Aires o en el AMBA que en Salta o en Tucumán, o en, digo, donde eso, hubo siempre un peronismo conservador culturalmente, por ejemplo, que era pro-distributivo, pero conservador. Entonces, pues digo, yo creo que cuando vos trabajás con encuestas tipo la POP, o cuando vos haces tus encuestas, digamos, la verdad que el voto funciona como uno de los mejores predictores, o sea, en estos escenarios. Claramente no hay, clase funciona muy poco, educación funciona para algunas cosas pero no para otras, y funciona en un sentido esperado, edad funciona para algunas cosas, digamos, seguridad en un sentido más conservador, género en un sentido más, digamos, más progre, pero no tiene un sentido único. Sexo funciona para el tema género más o menos. Entonces digo, voto es el que funciona mejor, pero funciona mejor sobre todo en los contextos justamente polarizados, en los contextos donde hay coaliciones con cierta continuidad en el tiempo y con cierto arraigo social, digamos, ¿no? Por eso digo, Uruguay sin duda, pero digamos, no en Perú, no en casos, digamos, con una oferta política muy volátil y con identidades muy, muy débiles. Bueno, hasta acá estamos. Gracias, Gabriel, por tu tiempo. Y bueno, nada, te seguimos leyendo y ojalá más adelante podamos tener otra oportunidad de charlar con vos y contarte lo que encontramos, y bueno, y que vos nos puedas contar también qué estuviste investigando. Excelente. Un placer. Gracias, Leandro, por la invitación, y hasta otro momento. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Chao, muchas gracias.